te ama en espíritu y verdad. Bueno, estamos haciendo una crítica de las canciones que hablan de Cristo en el pasado. Esta es una canción que de los años 70 se busca, el compositor Fernando Tausen y el cantante José Luis Rodríguez. En esta canción tenemos al Cristo delincuente. Él comienza a describir, por ejemplo, a un delincuente como a un criminal. Y entonces él dice, se busca, o sea, se ofrece una recompensa por este pseudo delincuente, vamos a decirlo así. Y entonces da las características del delincuente. Su nombre, Jesús de Nazaret. Este nombre verdaderamente no es el nombre de él. Este es un nombre que le pusieron a él despreciativo para rechazarle. Porque en Juan capítulo 1, y versículos 45 y 46, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, Nazaret era como decir una zona roja, donde estaban los peores, vamos a decir, criminales, delincuentes, insurrectos. Nazaret, pues, un lugar que no tenía mucha connotación en la región de Palestina, de Israel. Entonces, Jesús de Nazaret, este es un nombre despreciativo. Así lo llamaban los demonios. Jesús Nazareno ha venido antes de tiempo para molestarnos, para inquietarnos. Entonces, y los mismos enemigos lo llamaban así también, Jesús Nazareno, para dar a entender de que lo despreciaban. Tú también estabas con Jesús, le dijeron a Pedro, el Nazareno. Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Es una forma despectiva de decirle a Cristo Nazareno, decirle a Cristo Galileo, el hijo de José. Pues por supuesto esta no es la forma de dirigirse a él. Entonces él dice, se busca su nombre, Jesús de Nazaret. Ese no es su nombre. Allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 12, allá aparecen los tres nombres: Cristo Jesús, Jesús y Jesucristo. Uno habla de preexistencia, otro habla de su misión y otro habla de su exaltación, de su humillación. Y estos nombres, como son sagrados, tienen que ir acompañados de Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús, el Mesías. Jesús, el Señor. Tienen que ir acompañados de un título: Jesucristo, nuestro Señor. Porque en cambio este nombre que utiliza la canción es que utilizaban para referirse a él los demonios, para referirse de él sus enemigos, y para todo aquel que lo adversaba lo menospreciaba y le decía Jesús de Nazaret. De modo que él dice, se busca su nombre, Jesús de Nazaret. Entonces está presentando un Cristo delincuente. Por ejemplo, él dice allí origen judío, y verdaderamente esto no estoy de acuerdo con este origen judío, porque si es verdad que nuestro Señor era judío y del linaje de David según la carne, o sea, era descendiente del rey David, y para indicarnos que era el rey que había de gobernar la nación de Israel. Pero eso es como decir que Simón Bolívar era caraqueño. Es verdad que sí, es verdad que Simón Bolívar nació en Caracas, pero es el libertador de 5 naciones. No podemos decir que Simón Bolívar es caraqueño o venezolano. Ya dejó de ser ni caraqueño ni venezolano para venir a ser el libertador de América. Entonces, cuando una persona dice Simón Bolívar, el caraqueño, entonces decir
que Jesucristo, Jesús de Nazaret, su origen judío, sí es verdad que la salvación viene de los judíos, le dijo el Señor a la samaritana, pero en ninguna manera significa que es un judío. Entonces, hay que tener cuidado también con su origen, porque el origen de él, en el libro de Miqueas 5:2 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Dando a entender de que el Señor Jesús, el Cristo, Él es el eterno, mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes. Habla de preexistencia, entonces decir que Él es un origen judío, sí es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es que Él es el eterno Yahvé, el eterno Dios. En cuanto a su profesión, carpintero, también, vamos a decirlo así, estos son, por ejemplo, su edad, 33 años. No, la Biblia no dice que él tenía 33 años. En ningún momento dice la edad de Cristo. Que dicen la edad de Cristo 33 años, pero es un decir. Lo que sí sabemos es que era un hombre joven. Probablemente menos de 35 años duró con nosotros, pero no podemos aseverar ni asegurar la edad que él tenía, 33 años. En cuanto a su profesión, carpintero, el original no dice, algunos dicen que es carpintero, pero normalmente en el griego parece que la palabra era albañil. Entonces no podemos decir en cuanto. Lo que sí Nelson Ned dice es, pero existe un carpintero que endereza lo torcido, y fue en sus brazos en que yo me enderecé. Entonces, sí es verdad que pudo haber sido carpintero, pero ese es el carpintero que endereza lo torcido. Ustedes saben lo que hace un carpintero. Agarra una madera que no sirve para nada allá en el bosque y hace unos muebles, es un artesano. Pues así también Jesucristo, vamos a decir que su profesión como carpintero, agarra de hombres y de mujeres que no sirven para nada y hace de ellos unos seres envidiables a la sociedad. Entonces, en la canción hay ciertas pseudo verdades, vamos a decirlo así, no verdades completas. Se supone que él, José Luis, venía su madre era cristiana evangélica y tenía nociones, y el que escribió la canción también tiene nociones se le acusa de predicar la verdad, por ejemplo, y a él no se le acusaba de predicar la verdad. Eso no lo dice la Biblia. Se le acusaba era de llamarse hijo de Dios, sí, de llamarse hijo de Dios. O sea, él se hacía Dios mismo, y por eso los judíos querían apedrearle y matarle, pero que él se le acusaba por predicar la verdad, no. Esto forma parte del relleno, vamos a decirlo así. De amar al prójimo como a sí mismo, tampoco se nos dice que a él se le acusaba. No. Formaba parte de sus enseñanzas, pero de que lo estaban acusando por eso, no. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentra, sigue sus pasos. Bueno, tenemos que decir que la salvación y la vida eterna no es una recompensa, es un obsequio, es un regalo de parte de Dios para el que no merece ni la salvación ni merece la vida eterna. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3 habla de la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no una recompensa. Una persona, por ejemplo, que está haciendo buenas obras toda su vida para obtener la salvación, no lo va a lograr nunca, porque es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos
por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es regalo, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la vida eterna también es otro regalo que Dios concede al que arrepentido busca, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, sí. Ahí, por ejemplo, dice en Romanos 5:24, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la vida eterna también es un regalo. Y tenemos que verlo como lo que es un obsequio, no como una recompensa, que Dios me va a dar una recompensa a mí porque yo me he portado bien, ni nada de eso, sino que hay que verlo como una dádiva, como un regalo, como un obsequio de parte de Dios. Entonces la canción tiene pseudo verdades, por no decir que tiene mentiras. No digamos que tiene mentiras, pero sí hay que clarificar y aclarar ciertos conceptos. Por ejemplo, Cristo te ama, sí es verdad. Aquí ya él cambia el nombre, que me gusta mucho, porque ya deja de llamarlo Jesús de Nazaret, ese nombre despectivo, y entonces utiliza el nombre Cristo, que significa ungido, que significa aquel que ha sido designado por Dios como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Y entonces el ungido, su nombre aquí cambia así. Eso sí me gusta. Cristo te ama. Esto sí es verdad, que es cierto. Cristo te ama con un amor eterno, con un amor especial, con un amor que nosotros no nos lo merecemos. Pero esta expresión en espíritu y verdad no estoy de acuerdo con esta expresión en espíritu y en verdad, porque en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 23, hablando el Señor Jesucristo con la samaritana, le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que esta expresión en espíritu y en verdad es la adoración como se va a hacer al Padre. No es que Cristo te ama en espíritu y en verdad. No, en espíritu y en verdad es que el adorador se dirige al Padre, adorándolo en espíritu y en verdad. Entonces la expresión búscalo, por ejemplo, dice búscalo, pero esta expresión búscalo no es una búsqueda superficial. Por ejemplo, en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, la búsqueda para el Señor Jesucristo tiene que ser una búsqueda, es con todo vuestro corazón para poder encontrarle. Ahora sí, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Eso sí tienes razón. Verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Ajá. Sí, vamos a decir, tiene algo de verdad. Es verdad que tú vas a encontrar la paz, pero es también verdad que tienes que tomar la cruz. No todo es paz. También es persecución. Tiene también un grado de desprecio del mundo, porque todo aquel que se identifica con el Señor Jesucristo es menospreciado, es tenido en poco. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Diera a entender de que todo fuera después color de rosa. No, cuando tú llegas a tu casa y le dices que yo verdaderamente recibí a Jesucristo como Salvador personal, comienza de pronto tus mismos familiares a desecharte, y aún tu entorno y la sociedad que te rodea no le gusta que hayas tomado esa decisión. Entonces hay que aclarar también el sentido de esta expresión. En cuanto a la segunda estrofa, él dice allí, la gente no sabe a dónde va. Es verdad, lo mismo que dice la canción de Roberto Carlos, pues
lo repite aquí, la mayoría, las multitudes, no saben a dónde van. Una vez que mueren, si hay un infierno del cual hay que evitar y huir a toda costa, la gente no sabe. Entonces él dice, guíales, mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha a aquel que clama su perdón. Entonces, esto sí es la verdad, pero no es toda la verdad. Porque a la hora de la verdad, Jesucristo no es el único que puede guiarnos. El Espíritu Santo también juega un papel importante en la conversión de un alma para Cristo. La palabra de Dios, el libro sagrado, las sagradas escrituras juegan un papel importante, y también el mismo Padre, según leemos también en Juan 6 y 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera. Aquí literalmente en el griego es lo arrastrara. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea que el Señor Jesucristo es su majestad, es el Rey. Y no todo el mundo se le concede audiencia, vamos a decirlo así, con el Rey. Entonces, el Padre primeramente, según estas escrituras, primeramente lo enseña. ¿Cómo es que él tiene que ir a Cristo? Después que la persona es enseñado por el Padre, aprende de él. El Padre lo enseña cómo es que tiene que ir al Hijo, al Señor Jesucristo. Y por último, esta persona viene a Cristo, y el que a mí viene, no le, de ningún modo, dice él, le echo fuera. O sea que hay una cadena, vamos a decirlo así, no se llega directamente, si, el Padre lo va atrayendo, lo va arrastrando hacia el Hijo. De modo que él dice ahí en esa canción, por ejemplo, solo tú nos puedes ayudar. No, el Padre, el Espíritu Santo y el mismo Señor Jesucristo ayudan a la persona a la salvación. Entonces él dice, solo tú los puedes ayudar. Él dice, muéstrales el camino, la verdad, el amor. Escucha a aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar tocando nuestro pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Aquí hay mucho de verdad. Hay una necesidad de creer en el Señor Jesucristo, pero hay esa persona que no siente necesidad. Entonces, tocando nuestro pobre corazón, sí es verdad, pero el tocar nuestro pobre corazón depende del mismo Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Alguien o algo que nos haga reaccionar y reflexionar y que toque nuestro pobre corazón, y para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. La palabra aquí creer en el griego es la palabra pisteu. Es la palabra confiar, la palabra es refugiarse, el griego. Y así pues es en cuanto a la salvación, pues entonces Cristo te ama, sí. Búscalo de todo corazón y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Por supuesto, de pésimo para excelente, todo cambiará, pero tiene que saber que también existe ¿cómo se dice? Un rechazo a todo seguidor de Jesucristo. Entonces la canción sí tiene, vamos a decir, un 50% de verdad
y estoy tratando de agregar el otro, vamos a decir, no el 100%, pero sí un 30% más. Y yo entiendo que tú eres inteligente, tú leyendo estas sagradas escrituras, puedes completar el otro 20% de la canción para poder obtener, como se dice, la verdad en toda su pureza, porque creo que también hay gente mucho más inteligente que yo que puede discernir con sabiduría y las verdades de las sagradas escrituras. Gracias.